Dejaré también el GitHub con el código por si bueno, se quiere toquetear o lo que se precise. Vale, voy a poner la pantallita esta, quito esto y bueno, comenzamos con el juego de Snake Game, que bueno, el juego de la serpiente de toda la vida, ¿no? Del Nokia mítico de hace muchos años, que tenía un ratillo, pues le echaba ahí un poquito a la serpiente, tratar de, bueno, una serpiente se va moviendo durante, bueno, mediante la pantalla y tiene que ir, pues, comiendo frutitas o lo que quiera que salga por ahí, ¿no? Como en este caso serán píxeles. Así que bueno, primeramente, quien quiera seguir este vídeo tendría que instalar la librería de Pygame, que es una librería de Python con la cual, bueno, pues vamos a trabajar y se hace un poquito más sencillo el hacer al menos un videojuego, ¿no? Habría que instalarla, yo no la voy a instalar porque ya la tenemos. Y una vez instalada, tendríamos que importarla, ¿no? Ya que está instalada, pues mira, vamos a utilizarla, ¿por qué no? Vale, ya estaría importada, ahí tenemos importada la librería Pygame, instalada también porque ya la habríamos hecho. Y la iniciamos, le ponemos init y vamos a empezar ya con la primera variable, que va a ser nuestra primera pantalla. Vamos a ponerle... Vale. ¿Qué es esto? Vale, estamos declarando una variable y que se va a llamar play surface y va a contener la pantalla de nuestro videojuego. 500 ¿qué es? ¿Y 500 qué es? Vale, 500 será el ancho y 500 será el alto. Vale, ahora vamos a crear una variable que se va a llamar los FPS, pygame.time.clock. Vale, ya tenemos dos variables, la pantalla y los FPS por segundo, o sea, los frames por segundo. Vale, vamos a crear la primera función. En Python se crea de esta manera, def antes y después el nombre de la función. 2 puntos y ya directamente nos tabula hacia la parte inferior. Vale. Vamos a crear la cabeza, esta va a ser la cabeza de la serpiente, en una variable, un array, y este va a ser el cuerpo. Un segundito. Cuando haya creado esto, y ahora explicaré de qué trata el cuerpo para que más o menos se entienda. Vale. También voy leyendo lo que vais diciendo. Sí, Git y GitHub es lo mejor. Para mí es muy muy útil, sinceramente. Sí, básicamente son los píxeles. Va bien, va bien. Pero en Java. En Java, pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. De hecho, creo que nunca he hecho un juego en Java. Pero no tengo ni idea. Pero sí que Java está bastante bien, para hacer juego por el tema de que te he comentado antes. Bueno, ahí tenemos las dos variables. Tenemos la cabeza de la serpiente y el cuerpo de la serpiente. Aquí lo estamos comentando en las variables. ¿Y qué es esto? Son los píxeles en los cuales se va a situar la serpiente. Es decir, la posición 100x y 50y. Tenemos 500 y 500 de ancho y de largo, o sea de alto, y la serpiente se va a encontrar en el 100 de estos 500 de x y en el 50 de y de estos otros 500. ¿Vale? 90 y 50, 80 y 50. ¿Por qué? Porque va a ser el largo, el cuerpo. Es decir, en estos píxeles 100 estará una a la cabeza, en los 90, 10, un poquito más a la izquierda va a estar un poco de cuerpo y un poquito más a la izquierda va a estar un poquito más de cuerpo. Lo iréis viendo cuando inicie la pantalla y se vea la serpiente, lo entenderéis incluso un poquito mejor. Vale, vamos a crear una variable que se llama run para crear nuestro bucle, Mientras sea true, es decir, run, que lo hemos seteado a true, vamos a ejecutar un for. ¿De qué trata este for? Vale, este for está obteniendo todos los eventos que ocurren en nuestra pantalla que vamos a iniciar y se transcurren en este
evento. Cada uno de ellos va a ser el evento, ¿vale? ¿Y qué vamos a comprobar con eso? Vamos a decir, vale, si el tipo del evento es igual a pygame.kit, pues seteamos el run a false. Vale, ¿qué hará esto? En caso de que le demos a la X de nuestra pantallita de juego, se va a setear el run a false. Por lo tanto, se va a salir del while y va a desaparecer todo. Se va a quitar, por si nos hemos cansado de jugar o lo que sea. Vale, ya tenemos esto y ahora vamos a pintar nuestra pantalla. Vamos a decirle que sea negra. Como sabemos, el negro... Opa, espera un segundito. El negro siempre... Bueno, esto se traduce en el RGB, ¿vale? El negro es el 000 RGB y el blanco es el 255, 255, 255. Nosotros la pantalla la vamos a poner en negro. La pantalla era Place Surface y le estamos diciendo que la pantalla la hacemos de este color, negra, en ese caso. Ok, una vez ya con la pantalla negra, si queréis, vamos a iniciarla y así lo podemos ver un poquito mejor, ¿no? A ver de qué trata esa pantalla, qué píxeles tiene, etc. Ahora lo vamos a hacer y voy a leer un poco de lo que comentáis. Bueno, al final todo es empezar y puedes llegar a entenderlo si te pones a ello. Yo no entendía nada. Literalmente yo era de historia, por así decirlo, ¿no? De letras. Y he acabado un poco en la programación. Para que veas que nunca se sabe, nunca se sabe. Y bueno, vamos a... Tenemos esto, Play Surface, vale, tenemos la pantallita. Y ahora vamos a iniciar. Esto lo que hace es actualizar el flip todo lo que hemos hecho, ¿vale? Para que nuestra pantalla, bueno, tenga X píxeles y este de negro. Vale, ejecutamos el main, que es nuestra función principal, esta. La ejecutamos por aquí. Y ponemos pygame.kit en caso de que se salga del bucle, para que se quite la pantalla. Ahora, para ejecutar un script de Python, lo que tenemos que hacer es escribir Python antes y después el script, el archivo. Vale, como podéis ver, ahora mismo tenemos una pantalla, que no sé si se ve, por cierto. Ahora voy a mirar a ver si se ve la pantalla. Sería interesante que se viese, ¿no? Sería lo suyo. A ver, voy a mirar, voy a esperar un poquito el delay. Vale, un segundito, que la voy poniendo por aquí. A ver... Vale, ahora sí, ya se puede ver por aquí, que no la tenía puesta. Vale, como veis esta pantallita, vamos a dejarla así, compone... Vale, ok, vale. Esta pantallita lo que compone son los 500 de ancho y 500 de alto que le hemos dado como píxeles, ¿vale? Y lo que más compone es que sea negra, gracias a este 000. Si lo ponemos de otro color, pues sería de otro color. Vale. Gracias a que hemos puesto que si se presiona el kit se setee la variable run a false para que salga del bucle y entonces desaparezca, podemos quitarla. Así que la voy a quitar. Vale. La hemos quitado. Voy a hacer un clear por aquí por si acaso, para que se vea. Y ahora vamos a dibujar la serpiente, ¿vale? La tenemos ahí la variable hecha, pero todavía no lo hemos dibujado. Vamos a dibujarla. ¿Cómo se dibuja? Vale, vamos a hacer un for, perdón, y vamos a decirle que recorra el cuerpo de la serpiente, que son estas tres posiciones, y cada pos va a valer esos píxeles. Es decir, pos va a valer 150, 90, 50, 80, 50. Eso es lo que va a valer pos.
porque está recorriendo el cuerpo de la serpiente enterito. Vale, pues lo que vamos a hacer con el cuerpo de la serpiente va a ser dibujar un rectángulo donde en nuestra pantalla, Play Surface era nuestra pantalla, le vamos a decir que la dibuje de gris, 200, 200, 200, esto es el RGB, y le vamos a decir la posición. Otro rectángulo en la posición. Aquí viene igual quizás un poquito lo lioso, pero bueno, yo voy a intentar explicar todo lo que pueda para que sea lo más explicativo posible. Ahora cuando lo haya escrito os voy a comentar qué significa cada cosa. Vale. Pygame Draw, que bueno, es dibujar un rectángulo donde en la pantalla que tenemos negra, lo tenemos seteado, 200, 200, 200, que sería el color gris de RGB, y le vamos a decir que nos lo pinte en pos 0, pos 1. Vale, esto se traduce a la posición 0 de Snake Body. Entonces, 100 es la 0, 50 es la 1. ¿Vale? Entonces nos lo va a dibujar aquí posición 0, que son los 100 píxeles, y posición 1, que son los 50 píxeles. Lo mismo va a pasar con las otras posiciones, que son 90, 50, 80, 50. Va a ser gris, porque ya se lo hemos puesto, y va a tener 10 píxeles de ancho y de alto, ¿vale? Como un cuadradito. Vale. Una vez hecho esto, si iniciamos la pantalla, en principio debería salir nuestra serpiente. Inmóvil, no se mueve, solo la hemos dibujado en donde nosotros queríamos, del color que queríamos, y sin más. Como veis por aquí, esto es la pantalla de 500 por 500, ancho y alto. Vale, ¿por qué se encuentra en esta posición la serpiente? Porque nosotros le hemos dicho que sea en la posición 100 y 50. X empieza aquí, al principio, justo al principio. Y también, así que esta posición donde tengo el ratón sería 0, 0. Pero claro, si nosotros nos vamos hasta el final, la X aquí valdría 500. Aquí valdría 500. Es decir, el ancho de la pantalla empieza desde 0 hasta 500. El alto de la pantalla empieza desde arriba en 0 hasta abajo del todo 500. Por lo que si yo le digo 100, sería más o menos aquí de 0 a 100. Y si le digo 50 sería desde arriba hasta aquí 50 píxeles. Calcula los píxeles. Básicamente eso. No sé si se entiende así del todo, pero bueno, un poquito de explicación para que se intente comprender un poco, ¿no? Así que bueno, ya tendríamos nuestra serpiente pintada y nuestra pantalla. Voy a leer a ver si habéis comentado algo. Sí, esto lo estudié hace unos 2 añitos más o menos. Hay un FP, que es un FP dual, que te enseñan muy rápido y después te mandan un poquito a trabajar, ¿no? A los 6 meses, más o menos. Y bueno, ahí aprendes más todavía, ganas un poquito de experiencia y tal. Así que los FP dual de desarrollo web, por ejemplo, es el que he hecho yo. Desarrollo de aplicaciones web, está bastante bien. Y al final, bueno, puedes tú investigar un poquito cosas como esta o alguna que otra interesante, ¿no? Bueno, esta sería ya la primera parte de cómo, bueno, dibujar una pantalla en negro, dibujar una serpiente en gris, en X y en Y posición, ¿vale? Vamos a ir a la segunda, vamos a hacer que se mueva, ¿no? Vamos a hacer que sea un poquito rebelde y se mueva un poquito más, ¿no? Así que vamos a hacer otro if y le vamos a decir si el evento es de tipo countdown, es decir, las flechecitas que nosotros tenemos para jugar algún juego o lo que sea, de arriba, abajo, izquierda, derecha, si es de ese tipo, vas a mirar cuál es exactamente. Es decir, si el evento es la flecha de la derecha, es decir, la key, y vamos a setear una variable que se va a llamar derecha, ¿vale? Primeramente la serpiente se nos va a mover hacia la derecha, ¿vale? Para poner un inicio, ¿no? de la serpiente. Y vamos a decir que si es
la flechecita de la derecha de nuestro teclado, vamos a poner esta variable change a derecha, aunque bueno, ya empieza siendo derecha, para que se mueva hacia la derecha, nada más empezar. Vale. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las teclas del teclado. Y bueno, mientras voy haciendo esto, comentaros que no sé si sabéis lo que es un keylogger, muy conocido de hace muchos años y tal, bueno, que se ha hecho desde siempre, ¿no? Pues digamos que se puede hacer haciendo lo que estoy haciendo ahora, más o menos. Lo que hace un keylogger, por así decir, es mirar qué teclas estás presionando de tu ordenador, ¿no? Las teclas que presiones se escriben y se mandan por email. Entonces, claro, tú si has puesto Hotmail y después has puesto Pepito de los Palotes 1234, que es tu usuario, ¿no? Pues todo eso se manda a un correo electrónico de alguien que te quiere, pues, hablar un poquito la información, ¿no? Pues sería así, algo así. Sería mirar de qué tecla estás presionando y, bueno, mandar qué teclas has presionado a un email. Básicamente eso sería un keylogger y no es nada difícil, sinceramente. Bueno, lo que hemos hecho aquí ha sido que hemos creado una variable que se llama derecha, o sea, la serpiente se va a ir hacia la derecha siempre, nada más empezar, y siempre que apretemos la izquierda, left, va a ir hacia la izquierda, up, hacia arriba, down, hacia abajo, ¿no? La variable se va a setear a ese nombre, ¿vale? Ok, pues ahora vamos a hacer que si change, que es el nombre de la variable, vale derecha, le vamos a añadir 10 píxeles para que nosotros veamos que se va moviendo. Es decir, no se mueve en realidad, lo que estamos haciendo es añadirle píxeles grises para que parezca que se mueve, ¿no? Al final es un efecto óptico, vamos a decirlo así. Así que si es derecha, se van a añadir 10 píxeles todo el rato, ¿vale? Para que parezca que se mueve. Ahora lo veréis cuando inicie la pantallita. Así que bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con izquierda. En este caso lo vamos a restar. ¿Y por qué lo vamos a restar? En caso de que sea izquierda. Porque está más cerca del 0. Es decir, está más cerca del 0 de la X. Entonces nos viene a cuenta de que parezca que está yendo hacia atrás, ¿vale? Entonces se tiene que restar. Ahora lo veremos más claramente cuando inicie la pantalla, cuando haya terminado de escribir esto, que al final es un poquito mecánico. Vale. Ok, me falta uno, que sería el de abajo. Snake Body. Uno. Este caso más 10. Vale. Este sí que no había puesto esta. Vale. Ok, lo que estamos haciendo aquí es que si es derecha se sume a la posición 0, que es la X, más 10 píxeles. Si es izquierda, menos 10 para que parezca que está yendo hacia atrás. Si es hacia arriba, restamos, porque cada vez que te acercas arriba, te acercas a la posición 0 de la Y, ¿vale? Que sería el 1. Y si vamos hacia abajo, te alejas de la posición 0 de la Y, entonces tienes que sumar para que vaya hacia abajo. Y la posición de Y era 1, la de X 0, ¿vale? Teniendo esto hecho, ahora vamos a insertarlo y se va a ver claramente ahora cuando empecemos con la pantallita. Vamos a poner un insert, posición 0 en la lista Snake Position. Opa. Vale. Lo que estamos haciendo aquí es añadir al cuerpo, Snake Body, todo lo que hemos sumado o restado continuamente, ¿vale? Ahí, 10 píxeles. Ahora lo veréis perfectamente cuando inicie, que es lo que voy a hacer ahora. Vale, si todo va bien, veremos por aquí. Exactamente, es para hackear. A ver, vale. Como vemos por aquí, tenemos a la serpiente que se mueve, pero tenemos el primer error.
vamos a ver de qué se trata. Tenemos el error en la línea 36. Vamos a la línea 36. Vemos por aquí. Snake Body. Uy, vale. No es Snake Body, es Snake Position. Me he equivocado de variable. Que si no... Vale. Ok, ahora sí que debería funcionar. Vale, ahora en principio, como veis, la serpiente se va moviendo todo el rato. Yo ahora aprieto hacia abajo, va hacia abajo. Aprieto hacia la derecha, va hacia la derecha. Aprieto hacia arriba, va hacia arriba. Y a la izquierda también va a la izquierda. ¿Vale? Lo que está haciendo es básicamente, como veis, estos 10 es dibujar 10 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles. Cada vez que está un botón apretado. ¿Vale? Es básicamente lo que hace. Ahora nosotros, para que no quede así de feo, ¿no? Que no para de pintar, solo pinta, pero no elimina la posición anterior. Solo pinta, pues como podéis ver por aquí. Esto es un bicho raro que he hecho. Vale, vamos a cerrar y vamos a decirle muy sencillo que nos... no está por aquí. Bueno, igual. Snake. Ahora sí. Body. Pop. La función pop es sencilla y lo que hace es eliminar la última posición de una array. Entonces, claro, si nosotros le estamos pintando 10 píxeles o restando, ¿vale? Lo que va a hacer es que la última posición se vaya eliminando constantemente. Así que lo que va a aparecer es que siempre tenemos un cuerpo de la serpiente y no todo lo que se estaba pintando antes. Porque nosotros sumamos 10, pero le restamos lo que tenía antes. Le sumamos 10, pero le restamos lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque lo está eliminando. Por eso se resta, ¿vale? Se resta el cuerpo. Porque se elimina la última posición. Ahora, como vamos a ver por aquí, guardamos, ejecutamos. Y ahora mismo ya no se ve, ¿no? Todo lo que se veía antes, que se estaba dibujando constantemente. ¿Y por qué? Lo vuelvo a explicar ahora un poquito más gráfico. Porque como veis por aquí, ahora ya por aquí se está eliminando. ¿Ves? Toda la parte de atrás se elimina. Y entonces no hace que se esté pintando constantemente. Y parece un efecto óptico, por así decirlo, de que es una serpiente. ¿Vale? Porque siempre se elimina la última posición. Y no se ve. Eso es lo que hace el magnífico pop, que está en todos los lenguajes prácticamente. Así que todo el mundo que esté en la programación sabrá qué es lo que es pop, seguro. Vale, pues vamos a seguir con ello. De momento tenemos la serpiente tan bonita que está recorriendo nuestra pantallita, ¿no? Pues eso. Ahora mismo ya tenemos esa parte y ahora vamos a hacer una cosa que, bueno, no es muy complicada y además es curiosa. Ahora mismo vamos a hacer la comida. Vamos a hacer que en un punto aleatorio de nuestra pantallita aparezca un cachito de comida. Así que bueno, vamos a crear una función con Python. Se inicia con def, vamos a poner food, es comida para los amigos, y después vamos a crear una variable. Se va a llamar random position. Vamos a crear un número random entre el 0 y el 49 y lo vamos a multiplicar por 10. ¿Y por qué? Vale, es posible que esto nos dé el número 20, ¿vale? Yo lo multiplico por 10 y vale 200. ¿Por qué? Porque nuestra pantalla compone entre 500 y 500. Entonces, gracias a esto, tendremos la posición 200 y 200. Y ahí es donde se va a ubicar nuestra comida. Nuestra manzana, naranja, lo que tú quieras. Un kiwi. Que está bueno el kiwi, ¿por qué no? Venga, va. Ahora vamos a poner que food position va a ser la variable que hemos creado arriba, que es un número aleatorio multiplicado por 10. Vale, y lo vamos a devolver. Ok. Esta función lo que nos devuelve son dos números aleatorios en un array multiplicados por 10. Es decir, aquí puede haber un 320 y aquí un 320. Y ahí es donde se va a ubicar la manzana de en nuestra pantalla. Nuestra pantalla es de 500 por 500, pues en 320 se ubicará. Bueno,
Ya lo he explicado y lo he repetido. Así que ahora mismo vamos a crear dos variables más. Foot position, vamos a llamar a esa función. Uepa. Y esta variable va a valer lo que está devolviendo esta función. Es decir, los dos números aleatorios. Vale, vamos a hacer un score de 0 puntos. Foot position, random... Uy, mierda. Ups. Gracias, Tolete. ¿Ves? Si es que es bueno que estés por aquí, tío. Otro programador nunca viene mal. Así que bueno, ahora que ya tenemos eso bien escrito, esto parece Art Attack, ¿eh? Vale, pues lo que vamos a hacer es hacer como que la serpiente come. Realmente no come, pero lo parece. Y eso es lo que nos interesa. Así que vamos a trabajar con esto. Vale, vamos a decirle if snake pose igual a la posición donde se encuentra la comida, llamamos de nuevo a la función food, ¿vale? Ahora voy a explicar el porqué. Y añadimos +1 a nuestro score. Bueno, también lo podemos printar por pantalla, el típico print de Python, para que lo veamos por aquí. Pero bueno, vale. Lo que estamos haciendo ahora es que si la posición de nuestra cabeza de la serpiente, que era esta, 100 por 50, se encuentra en el mismo sitio que la comida aleatoria, vamos a llamar a la función food. Esto lo que va a hacer es que la comida aleatoria, que ahora veremos, se vaya a otro sitio. Entonces, al irse a otro sitio, parece que no la hemos comido, pero realmente no. Estamos diciéndole que cuando la cabeza llegue a esa comidita, la comidita se vaya para otro lado. Simplemente eso, ¿vale? Ok. Vamos a hacer también un else y le vamos a decir, vale, en caso de que no sea así, tú vas eliminando los píxeles grises, ¿vale? Entonces, cuando se coma esto, habrá un momento que no elimina nada y se hará más grande. En ese preciso instante en el que no se elimina los 10 píxeles, se hará un poquito más grande y habrá parecido que se ha comido eso, pero realmente no. Ha desaparecido del sitio, se ha ido a otro, pero ya se ha hecho un poco más grande porque no se han eliminado 10 píxeles. Ahora lo veremos en pantalla, que es bastante más gráfico, literal. Vale, ahora lo que vamos a hacer es dibujar la frutita. Paygame, draw, red, play surface, vale, y vamos a dibujar la fruta. Bueno, vamos a darle un tono rojizo, a ver si recuerdo lo que valía. Creo que algo así. No estoy seguro, ahora veremos. Y ahora cuando haya escrito esto os explicaré de qué trata. Pero básicamente lo que estamos haciendo es dibujar la comidita para nuestra serpiente. Ok. Pos 1. Vale. Ahora veremos si funciona. Pero básicamente lo que estamos haciendo es dibujar un rectángulo donde en nuestra pantalla hay 500 por 500 de este color y le estamos diciendo que sea en la posición X y en la posición Y, que son los dos números randoms que nos han dado, ¿vale? X y Y, que es lo que se compone en nuestra pantallita. Ok, pues hecho esto, vamos a probar a ver si está bien, si hay algún error. Ahora mismo la consola nos estallará en la cabeza. Así que bueno, vamos a probar a ver. Vale. Como veis por aquí... Buenas, ¿qué tal? ¿Veis por aquí? Tenemos la frutita por aquí ya hecha en rojo. Mira, al final he clavado bien el color, no me acordaba del todo. Bueno, ahí tenemos la frutita que es random, ¿vale? Nosotros cuando nos la comemos, pop, se hace, o parece que se hace más grande nuestra serpiente. ¿Veis? Se está haciendo más grande. Y... ¡pap! Se hace más grande. Se hace más grande. Y la fruta desaparece y se va a otra posición. Es una posición random que compone nuestra pantalla. Lo que os explicaba antes, y os lo voy a volver a explicar ahora que se ve un poquito más gráfico. Cuando la serpiente
llega a... Vamos a apartar esto un poco. Cuando la serpiente llega a la comida, llama a la función random. ¿Y qué hace la función random? Nos da 2 coordenadas. Vale, la ejecuta, entonces desaparecen las coordenadas anteriores y se van a otras coordenadas. No nos estamos comiendo la fruta, sino que está cambiando de ubicación. ¿Vale? Y diréis, bueno, si no se la come, ¿cómo que se está volviendo más grande? Vale, porque justo cuando la posición de la cabeza llega a la fruta, nosotros no eliminamos la última posición de la serpiente. Entonces, al no eliminar la última posición, que componen 10 píxeles, en ese preciso instante se suman, bueno, no se suman, se dejan de eliminar 10 píxeles. ¿Vale? Más o menos. Es gracias a eso. Bueno, pues aquí tenemos el score, que bueno, tenemos 8, que se suma más 1 cada vez que supuestamente nos comemos la frutita. Y bueno, la serpiente se me ha ido a Cuenca. Vale, ahora vamos a hacer otra cosa. Buenas noches, Crazy Programmer. ¿Qué tal? Vale, pues ahora vamos a intentar, después de haber hecho esto, subir un nivel. Vale, ahora vamos a subir el nivel. Tenemos esto por aquí, creo que se ve bien. Vale, ok. Vale, vamos a añadir primero el score, esto que se está viendo por pantalla, que es la puntuación. Vamos a intentar añadirlo arriba a la derecha para que se vea. En vez de que sea un print por consola feo, pues vamos a hacerlo que se vea en la pantalla, ¿no? Así que, primeramente, vamos a añadir una fuente. Vamos a ver. Vale, arriba del todo, por aquí, vamos a añadir, bueno, vamos a ponerlo en español, digo en inglés, perdón, Pygame Font. Esto es para poner el tipo de letra. Vamos a poner none. Vale, tenemos font ya creada. Y ahora, por aquí, vamos a crear el test. Vamos a poner font, render. Y esto básicamente va a ser escribir. Vamos a convertir el int en string, el score, que es la puntuación. Y vamos a poner que sea de color también como rojizo. Un poco con otra tonalidad. Y ahora en nuestra pantalla, PlaySurface, que es nuestra variable, que es la pantalla de 500 por 500, vamos a decirle que incluya el texto y lo ponga en la posición 480x y 20y, que eso sería básicamente al final, arriba a la derecha y al principio. Ok. Vale, como veis por aquí tenemos ese 0. Ahora podéis intuir que este 0 equivale a un 480x en nuestra pantalla y un 20y, porque desde arriba empieza el 0 de la y y desde aquí a la izquierda del todo empieza el 0 de la x. Entonces aquí ya estamos casi al final de los 500, entonces son 480 y estamos casi al principio de la y bueno, son 20. Si fuésemos abajo del todo serían pues 400, 500, depende de lo lejos que lleguemos de la pantalla. Al final serían 500. Vale, pues ahora en principio, como hemos puesto que esto valga score, se debería añadir la puntuación. Así que si comemos, sube 1. Si comemos otro, a ver si lo doy, qué malo que soy, sube 2, ¿vale? Así que con esto ahora podemos jugar con los niveles. Vamos a intentar decirle que si esto llega a 10, suba la velocidad, ¿por qué no? ¿Vale? Vale, voy a quitar esto y voy a decirle que, vamos a ver, esto lo tenemos aquí, perfecto. Vale, vale, no, esto lo voy a poner por aquí. Vale, le voy a decir básicamente que si el score, la puntuación, trata de menos de 10, menos de 10, perdón, es decir, 9, 8, 7, 6, 5 hasta el infinito y más allá,
los FPS nos van a ir a 10, que es lo que teníamos puesto, que son los frames por segundo. Entonces, si el score es mayor o igual a 10, nos va a ir los frames por segundo a 20. Entonces va a tener un poco de... Bueno, va a parecer de que va más rápido. Bueno, de hecho va más rápido. Ahora lo veremos. A ver si no funciona. Vamos a probarlo así. Vamos a ejecutar. Ahora lo que tengo que hacer es... Score... Vale, ok. Sí, perfecto. Vale, ahora hay que conseguir 10 puntos para poderlo ver. Vale. Ok, a ver si pillamos. A ver si nos sale cerquita. Y bueno, cuando hayamos conseguido 10 exactos, irá un poquito más rápido. Los frames por segundo subirán, siempre que lo haya hecho bien. Pues este me ha salido lejos, ¿eh? Vale. Ok. Vale. 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 ¿Veis? Ahora va más rápido. He llegado a 10. Ya ha subido un poquito la velocidad. Podríamos hacer más niveles. Podríamos hacer 30, 40, lo que queráis. Pero bueno, ¿veis? Va bastante más rápido. Vale. Ahora lo que tenemos es un bug. Que si veis por aquí, se va al más allá y no vuelve. Adiós, venga, suerte, la vida. Vale, vuelve por aquí porque le he dicho que vuelva, pero se va otra vez. Entonces, eso no puede ser. Si sale de la pantalla, tiene que acabar el juego, un game over, ¿no? Así que lo que vamos a hacer ahora es eso. ¿Vale? ¿Veis cómo se va? Adiós. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a hacer un par de if. Un par literal. Y le vamos a decir que snake body posición 0, que es la X, es menor o igual a 0, o el snake body posición también X es mayor o igual a 500, que es lo que compone nuestra pantalla, entre 0 a 500, vamos a setear la variable run, que era la que pertenece al bucle, a false, es decir, la variable, como recordáis, estaba en true, es lo que hace que el while siga funcionando, y si la seteamos a false, sale de ese bucle y termina el juego. Vale, vamos a hacer otra, exactamente lo mismo, pero en este caso para la Y. Vamos a decirle que se compone vale, de 500. Nosotros arriba lo que hemos hecho ha sido la X, que sería el ancho, y ahora estamos diciéndole el alto, que sería la Y. Vale, si componen eso, seteamos el run a false y desaparece el juego. Opa. Como no lo setee, vamos mal. Vale, y de paso en pantalla pues vamos a poner que has perdido, ¿no? Ok. Vale, ahora vamos a comprobar si no funciona. Between stage of list. Snake. A ver un segundito, que ahora tengo un fallo. Es Snake Body. Ahora tengo un fallo, no sé qué puede ser. Línea 73. Snake Body. Posición 0. Menor o igual, a ver. Ahora no entiendo por qué no nos funciona. Un segundito. A ver. Estamos pillando la posición del Snake Body, que vale esto. Snake Body, vale. Bueno, ahora veré por qué. Me habré equivocado en algún...
seteo. Bueno, de momento vamos a dejar esto así. Y esto ahora lo miraré tranquilamente. Vale. Esto de momento tiraba bien, ok. Vale. Vamos a comprobar primero solo en una. Snake body, posición 0. Menor igual a 0. Menor igual a 0. Muy bien. Vale, ok. Pues, espérate un segundito. Vale, vale. Como me había vuelto a pasar lo mismo. Vale, ok. Vale, ya está, listo. Básicamente me había confundido de variable. Lo que estamos intentando comprobar es la cabeza, obviamente. Vamos a hacer exactamente lo mismo que teníamos hecho, pero con la variable correcta. Vale, if snake pose. Ahora si la posición de la Y es igual a 0, el snake pose es mayor que 500 o igual, run no va a valer false. Entonces print you lose. Vale, ahora sí, en principio debería funcionar. Vale, ok, ahora sí. Ahora sí vamos hacia la derecha del todo. Termina el juego y nos pone que has perdido. Bueno, porque básicamente te has estampado, ¿no? Ok. Si vas hacia la izquierda, pues también has perdido, se termina el juego porque te has estampado. Pues básicamente este sería el juego del Snake. Sencillito, rápido de hacer. Más o menos en media horita se ha podido hacer así de manera rápida. Yo creo que se puede optimizar muchísimo más. Pero bueno, era la manera un poquito más rápida de poder enseñar un poquito cómo se hace un juego simple con Python. Así que nada, espero que